Hace 100 años, en el sótano de una casa en la colonia Santa María la Ribera, en la clandestinidad, un sacerdote celebraba misa de matrimonio. Se casaban enamorados Raúl y Lucerito, mis abuelos. Ellos podrían haber sido apresados, pero el procurador de la República, primo de Raúl, lo permitió. Mi padre vino a nacer casi al unísono de que era fusilado cerca de ahí el padre Pro. La Ciudad de México y el país entero estaban convulsionados por la proscripción de actos religiosos, la persecución de católicos y la expulsión de religiosas y monjas de sus conventos, obligándolas a abandonar orfanatorios, hospitales y escuelas. Yo era adolescente en 1976, cuando mi papá me dijo: somos lo que fuimos y somos lo que queremos ser. Me dio un libro con una recomendación: saber lo que en México pasó. Diario de un cristero. Una visión desde el campo de batalla. Estoy herido, convaleciendo en un campamento, entre rocas y vegetación. Miro de día las nubes y de noche las estrellas. En año y medio he sido arrastrado de la vida despreocupada de estudiante universitario a las más inesperadas aventuras y a indescriptibles batallas. Ya no soy el que era. Mis recuerdos no son fantasías. Como cristiano he querido hacer el bien, y como ciudadano tengo la tranquilidad de luchar por la patria. Estoy en una tienda de campaña, con mínimos recursos, atendido por admirables mujeres voluntarias. Las fiebres intensas van cediendo igual que las pesadillas que por largas noches me atormentaron. Vivo. Ahora, una serenidad de quienes, por amor a Dios y al prójimo, están dispuestos a una lucha espiritual y heroica. Recorro con el pensamiento los acontecimientos transcurridos. Cavilo en el significado de la represión del gobierno y en los hechos terribles para los indefensos y para nosotros. Sé que combatimos por Cristo, por la patria y por la Iglesia. Tenemos derecho a vivir, a educarnos, a trabajar, a reunirnos, a expresarnos, a progresar, a practicar nuestra religión. Y si tenemos derechos, también tenemos correlativos deberes. Derecho y deber a la legítima defensa. Y por tanto, derecho y deber a la guerra justa. No nos impele ningún interés mezquino. Yo me involucré como el resto de mi cristiana familia y amigos, enarbolando la bandera justa de la resistencia pacífica. Hicimos oración, protestamos en las plazas, reunimos más de 2 millones de firmas y apoyamos la resistencia civil pacífica, pidiendo al gobierno no coartara nuestras libertades, ni impusiera sus leyes por las armas y el terror, pero no lo logramos. Sorteamos la dificultad de agruparnos, pero nos vigilan. Intentamos la defensa por medios legales, pero los políticos han reformado la Constitución y nuestras demandas no prosperan, sino nos amenazan y acechan con graves penas. Volvieron ilegales el culto y la enseñanza religiosa, incluso en el seno mismo de la familia. Entonces fue que los obispos expidieron una disposición pastoral. En la imposibilidad de continuar ejerciendo el ministerio sagrado según las condiciones impuestas, después de haber consultado a su Santidad Pío XI y obtenida su aprobación, ordenamos que desde el 31 de julio de 1926 hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República Mexicana el culto público que exija la intervención del sacerdote. Así, los obispos decidieron cerrar los templos y minimizar riesgos y saqueos impunes de las iglesias. Sucedió cuando el presidente Plutarco Elías Calles ordenó realizar inventario de todos los templos. La resistencia pacífica enalteció al pueblo.
pero no es suficiente para lograr que retrocedieran los empeños ideológicos de los caudillos revolucionarios. Ellos son un grupo de políticos que han tomado la obsesión de imitar a lejanos dirigentes soviets. Desde el poder tratan de descristianizar para introducir por la fuerza leyes del comunismo cuya bandera han hecho suya. Toda asociación cristiana para educación ha sido prohibida. Han declarado prohibidas las órdenes religiosas, afectando a las monjitas, la asistencia espiritual y social dada por generaciones. Se prohíbe el ejercicio del culto público fuera de los templos. Se prohíbe a las iglesias poseer bienes. Se nacionalizan propiedades que tuvieran clérigos y religiosos. Se niegan a las iglesias personalidad jurídica, así que la Iglesia Católica no se puede defender judicialmente. Los sacerdotes y religiosos ya no tienen derechos ciudadanos plenos y se les ha prohibido hablar de política. Se ha limitado el número de ministros de culto y se ha expulsado a sacerdotes y religiosos extranjeros. Sufrimos los efectos de una policial persecución, ideologizada, estructurada y sistematizada. Ya desde antes, el 14 de noviembre de 1921, un individuo que dijo ser anarquista puso una bomba que causó destrozos en la basílica, al tratar de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, que salió intacta. Y para desconocer a la Iglesia Católica y al Papa, los políticos revolucionarios crearon sin éxito, en 1925, una iglesia espuria, nacionalista, a la que llamaron Iglesia Católica Apostólica Mexicana. A partir del 3 de agosto de 1926, las misas y demás actos religiosos tuvieron que proseguir clandestinamente. Una bien organizada policía persigue sin tregua las reuniones y celebraciones de los creyentes y castiga con prisión la asistencia a ellas. Hay casos en que celebrar misa clandestina costó la vida al sacerdote sorprendido en el ejercicio de su ministerio. Nuestro modo de vida ha sido proscrito y muchos ciudadanos fuimos acusados de sedición. Todo esto trastornó el ritmo de vida apacible de las familias mexicanas, creando una atmósfera de incertidumbre y rebeldía. Los actos hostiles hacia la población creyente fueron aumentando a medida que la policía agravaba, con creciente brutalidad, la persecución. Por todo México nuestras vidas cambiaron. La inconformidad se transformó en algún tipo de defensa espiritual y también en urgencia de defenderse, en la práctica, ante las órdenes que reciben los militares del Ejército Federal. Los soldados irrumpen en núcleos de población de gente pobre e inerme, pero honrada y patriótica. Ellos nos llaman cristeros, a los que luchamos en la resistencia religiosa, ética y cívica. Se ha forjado en gran parte del territorio una resistencia activa y sin miedo, que se expande con multitud de actos heroicos. La lucha nos ha dado resiedumbre, y ninguna abnegación, por grande que sea, parece excesiva. Causa asombro el estoicismo de campesinos, que inermes salen a oponerse a la destrucción de sus templos, y pretenden, con un rosario en mano, hacer frente a quienes matan curas y derriban las imágenes de sus santos. Sublimados por ese misticismo, muchos prefirieron morir con los brazos en cruz. Este clímax ha producido valientes hombres y mujeres que desconocían que podían ser tan audaces. Hemos aprendido a ser patriotas cristianos, a través de desengaños e infortunios. Aparentemente nada ha cambiado, pero todo el país está en estado de rebeldía al grito de «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Espontáneamente nos hemos levantado en armas. Sin leva obligatoria y sin entrenamiento, nos agrupamos en milicias espontáneas. Los jefes cristeros son líderes naturales locales, distinguidos por su rectitud y elegidos democráticamente. Somos seglares de todas condiciones. Algunos estudiantes, trabajadores, padres de familia. Algunos son sacerdotes y capellanes, y otros ex-zapatistas y ex-villistas que se han unido. Somos un ejército de voluntarios, hasta 50,000 combatientes con modestas pistolas, escopetas y rifles, más las mujeres agrupadas en las brigadas de Santa Juana de Arco. Son mensajeras,
son enfermeras, llevan abastecimientos. Había de todo, ciudadanos jóvenes y maduros. Al principio en Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. Los cristeros presentamos batalla en zonas montañosas, planicies, valles y mesetas. Después los cristeros también surgieron en Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua y Tabasco. En las grandes ciudades como México y Guadalajara, la lucha adquirió tono de logística, propaganda, abastecimiento de insumos. El general Enrique Gorostieta fue el líder de los cristeros, comandante en jefe del ejército cristero del 1 de julio de 1927 hasta su muerte el 2 de junio de 1929. La lucha armada comenzó cuando no hubo razones, ni diálogo, ni legalidad. A nosotros no nos quedó otra disyuntiva. Con los primeros mártires cundió el movimiento de forma inflamable. La lucha fue desigual. Ellos, armados, poderosos y crueles. Nosotros procuramos un código ético y cristiano. Ellos pueden mentir, nosotros no. Pueden robar, los hijos de Cristo no. Los tiranos pueden apelar a dobles discursos. Los católicos solo pueden proclamar verdades y virtudes. Ellos pueden matar y torturar sin piedad. A nosotros se nos ha enseñado a salvar aún a nuestros enemigos. No venimos a morir estoicamente. Hemos aprendido a agazaparnos y asestar golpes. Estamos aquí para conservar la vida y nuestro modo de vivirla. Desde luego no desconocemos que esta es una guerra y que hay infinidad de muertos. Pero si es necesario, hay que estar dispuesto a morir por Cristo y por la patria. Conforme a nuestras conciencias, la decisión de defendernos activamente fue el único medio posible. El bien y la libertad de todos los mexicanos son nuestro propósito. Los cristeros poseemos un modo de vivir recto, arraigado en nuestro pueblo por siglos. La Iglesia de Cristo fomenta el amor, la paz y el orden. Sabemos que la Iglesia prohíbe la insurrección contra los poderes lícitos, pero cuando esos poderes destruyen su misma autoridad, no veo cómo podría oponerse a que los ciudadanos se unan para defender nuestra nación. El presidente Plutarco Elías Calles pudo negociar y rectificar, pero continúa empeñado en una campaña comunizante. Teme ser rechazado por sus mismos fanáticos revolucionarios, resentidos, radicales por conveniencia, desalmados, capaces de quemar una iglesia, destruir un crucifijo o matar un cristiano. Desde el gobierno ellos no son muchos, son pocos, pero son una minoría brutal y decidida. La defensa cristera es encomiable en todos sentidos. Recuerda el ejemplo de San Bernardo, que reclutó soldados y los llevó a las cruzadas. También a San Luis IX, rey de Francia, en Tierra Santa. Al Papa San Pío V, que desde su ancianidad organizó la armada que hundió en Lepanto el poder otomano, salvando a pueblos y naciones. Y tantos otros santos que a lo largo de los siglos encabezaron defensas legítimas y guerras justas cuando era la única opción. Pero no todos piensan así. Algunos prefirieron esperar un cambio milagroso. Otros esperan que la paz venga de algún funcionario más o menos decente. Los más se acomodan a las circunstancias, pasando inadvertidos. Se acostumbran al despotismo y quedan muy agradecidos con que el castigo no les llegue. En este torbellino fui envuelto cuando tenía 17 años. Nací en 1909, vísperas de que estallara la revolución de 1910. Nada recuerdo, ni nada me liga a la dictadura porfirista. He crecido con dignidad y amo la libertad. Considero los derechos del hombre y la soberanía del pueblo. En mi hogar y en mi parroquia me hablaron de justicia social y de legítimas aspiraciones, incluso de los hitos revolucionarios de libertad y tierra, ante las cuales México no habrá de volver atrás. Me sumo a prestar remedio eficaz a muchísimas situaciones injustas
que en especial nuestros más pobres padecen. En los campamentos conversamos entre nosotros, llegando a la conclusión de que conservadores y liberales, unos y otros, tal vez sin quererlo, en ocasiones impidieron que la nación se uniera y prosperara. Todos debemos sumar esfuerzos y atenuar desequilibrios en la distribución de la riqueza, así como la conciencia de articular el bien personal con el bien común y con el bien público. Si habláramos, podríamos entendernos. Desafortunadamente, el gobierno está en manos de un grupo que desborda en demagogia, pero actúa sin preparación administrativa para levantar en paz a México. Codiciosos, sedientos de poder, su moral es ideológica. Ahora son ricos a cambio de un sí o de una firma. Se corrompieron y olvidaron a sus pobres e indigentes. Obtienen un estatus y comodidades que nunca habían soñado. No son plurales ni democráticos. Se oponen férreamente a los que llaman adversarios, desconociendo toda propuesta que no sea la suya. Sus métodos son radicales e ideológicos: fomentar el descontento y comprar a sus seguidores con engaños. Los revolucionarios se empeñan en controlar todo a su único modo. El Papa Pío XI publicó en 1926 la encíclica Inicis Afflictisque. Denunció al mundo la persecución religiosa en México, tras la aplicación de leyes antirreligiosas, describiendo las dificultades de los obispos, sacerdotes y fieles. Defendió el derecho de la Iglesia a ejercer su misión libremente. Se esperaba volviera la calma, mas aumentaron las hostilidades. Enunció que los católicos podían y debían ejercer sus derechos civiles. Entre nosotros, nadie dudaba que el Papa, sucesor de San Pedro, está agobiado por persecuciones semejantes en Rusia, Polonia, Italia y Alemania. Por fin, a 3 años de iniciado el movimiento, hemos logrado hacernos respetar en los campos de batalla. El general Calles dejó la presidencia el 30 de noviembre de 1928. Como jefe máximo de la revolución estableció como presidente provisional a Emilio Portes Gil, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 1928. Dado el estado de guerra civil, el nuevo presidente aprovechó el desgaste social para establecer negociaciones con el arzobispo, que dieron lugar a los llamados arreglos, poniendo fin a la violenta guerra cristera. El gobierno se comprometió con el episcopado a otorgar salvoconductos a todos los combatientes y dejarlos retornar en paz a sus hogares. Así, el 21 de junio de 1929 se reanudó el culto público. En el torbellino de los arreglos, en los campos de batalla, surgieron diversidad de pareceres. Algunos combatientes encontraron conceptos para abandonar la lucha, sin considerar que el gobierno inmediatamente transgredió los convenios. Otros cristeros se oponían por existir posibilidades reales de triunfo, pensando en la posibilidad de generar una nación de inspiración cristiana. Los obispos están divididos. La mayoría pesimistas respecto del movimiento y en el exilio desean con prisa que se establecieran acuerdos pacifistas. Creo que no han sopesado suficientemente los años de guerra y los miles de muertos. No lo entiendo bien. Rompieron con la dirigencia de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. A fuerza de ardor, la guerra la estábamos equilibrando. Era sabido que el gobierno no podía perder por razones políticas, pero también era sabido que los cristeros no podíamos perder por razones religiosas. La lucha cristera no puede considerarse un idealismo inconexo de la realidad, sino una lucha existencial con tremendos esfuerzos y crueles batallas. Convencidos de que es indispensable orar, pero no basta con solo rezar sin practicar valerosamente nuestras creencias. Como cristianos y ciudadanos, hemos de respetar libertades y derechos, ponderar la educación y el trabajo, emprendiendo acciones y progresos sociales reales que nos lleven a construir comunidades pacíficas y prósperas. No tengo duda de que nuestro pueblo está realizando una epopeya que merece ser transmitida a la posteridad como heroica.
En mis horas de convalecencia, entre años de batalla y batalla, decidí escribir un diario. Pienso que así cooperaré a narrar la verdad e inspirar a otros jóvenes, a entender lo que quieren y pueden ser. Soy un soldado de los que a millares han ofrecido su vida. He visto cómo muchos mueren y solo sobreviven unos cuantos. Son hechos libertarios reales que fortalecen nuestras esperanzas. Los cristeros anónimos volverán a casa con el traje hecho jirones, salpicados por el barro del combate. Confío en que México, en el futuro, será una civilización tolerante y abierta, más libre y más cristiana. Siempre en peligro, no puedo saber en manos de quién puedan caer estas memorias. Tal vez en 100 años, en otro siglo, pueda narrarse la epopeya cristera, y México sabrá agradecerlo. Las últimas hojas de este diario están destrozadas por las balas que dieron muerte a su autor, manchadas con sangre. Paseaba por el andén de la estación, en espera del tren que habría de llevarlo de vuelta a casa. Con él estaban 2 de sus compañeros, todos con salvoconductos en regla. Hombres armados, ocultos tras los carros caja estacionados, hicieron fuego sobre ellos y huyeron. Los cadáveres permanecieron horas en el andén. Al enterarse de que eran cristeros amnistiados, gente piadosa les cerró los ojos y los cubrió con sarapes. Estimaciones de personajes cercanos a la Liga señalan que de unos 50.000 varones cristeros, solo 14.000 depusieron las armas. Hubo cristeros de 11 a 50 años de edad, la mayoría de 20 a 39 años, valientes y generosos, solteros el 38% y casados el 62% con 2 hijos. La mayor parte cristera, gente sencilla, con escasa escolaridad, procedían de caseríos y pueblos. Eran campesinos, pequeños propietarios, peones y vaqueros. Hubo rancheros y hacendados, obreros, arrieros y artesanos. Los cristeros, con corazón limpio y honesto, sin enredos normativos, defendían sus familias y comunidades. Los más jóvenes eran de misa y comunión frecuente. Se estima que participaron 25.000 mujeres de clase media, a las que se sumaron heroicamente religiosas y monjas. Informaban, comunicaban, abastecían de pertrechos. Las brigadas de Santa Juana de Arco proveían alojamiento y enfermería, apoyaban a los que llamaban cruzados y a sus familias. Participaron con virtudes heroicas arriesgando su vida y su honra. El número de personas muertas en la guerra, sumando población civil, cristeros y ejército federal, fue de 250.000. Con los acuerdos, el artículo 130 de la Constitución no se modificó.
A cambio, el compromiso del episcopado con el gobierno fue de no pronunciarse en temas políticos. El gobierno volvió a la carga implementando obligatoria la educación socialista para niños, por lo que entre 1932 y 1938 emergieron nuevos enfrentamientos armados, generándose una segunda cristeada. El Papa Pío XI afirmó que la resistencia en México ha escrito una de las páginas más ilustres de la historia de la Iglesia. Dedicó 3 documentos pontificios a México: la Epístola Paterna Sane y la Encíclica Inicis Afflictisque de 1926 y la Encíclica Acerba Animi de 1932. Monseñor Luis María Martínez fue profesor y obispo de Morelia. Respondiendo a la situación originada por la Revolución, fundó la Unión Sacerdotal, la Asociación de Damas Católicas, la Liga de Estudiantes Católicos, la Asociación Juana de Arco, la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia y los Círculos de Obreros. Promovió grupos reservados de la U que tenían por finalidad la presencia pública y el reinado social de Jesucristo. Durante la Guerra Cristera, fue de los pocos obispos que permanecieron en el país, escondido en los hogares de los fieles. Cuando fue nombrado arzobispo en 1937 en la Ciudad de México, entabló diálogo directo con católicos combatientes y también con los presidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Se abocó a mejorar la relación entre la Iglesia y el gobierno. Fue escritor místico, director espiritual, fundador de congregaciones. A su muerte es considerado siervo de Dios. El cardenal Miguel Darío Miranda, nombrado en 1969, siendo un joven sacerdote, se desempeñó como director del Secretariado Social Mexicano. Fue encarcelado y obligado a exiliarse en el extranjero entre 1926 y 1929. Algunas crónicas le atribuyen simpatías con la causa cristera y su inquietud por escribir sus memorias, que no concluyó. Estaba inquieto y deseaba narrar aquellos días de negociaciones, en los arreglos, en que no participó directamente, que concluyeron con la Primera Guerra Cristera. Al paso de las décadas, sucesivos presidentes y políticos mexicanos se volvieron más modernos y tolerantes. En 1979, el Papa Juan Pablo II vino a México, recibiendo tumultuarias expresiones de apoyo y alegría. En Polonia experimentó en carne propia la represión nazi y la comunista, la censura, leyes marciales, la persecución y masacres contra opositores. Fue insigne al pronunciar: "De mi patria", se suele decir, "Polonia semper fidelis", honrando la resistencia histórica en defensa inquebrantable del catolicismo y la identidad polonesa. Y completó: "Yo quiero poder decir también, México siempre fiel". En México, durante 1992, se lograron suavizar las relaciones Estado-Iglesia y con el Vaticano, esgrimiéndose los derechos de todo ciudadano a vivir según los principios de su libertad religiosa. El padre Miguel Agustín Pro fue beatificado el 25 de septiembre de 1988 por el Papa Juan Pablo II. Su ceremonia se llevó a cabo en el Vaticano, donde fue reconocido oficialmente como mártir de la fe, tras haber sido ejecutado injustamente durante la Guerra Cristera en México. El día 21 de mayo del año 2000 en Roma, en la plaza de la Basílica de San Pedro, fueron solemnemente canonizados por el Papa Juan Pablo II 24 mártires durante la Guerra Cristera. El 20 de noviembre de 2005, la Iglesia beatificó a 39 sacerdotes y laicos como Anacleto González Flores y compañeros en el Estadio Jalisco de Guadalajara. José Sánchez del Río, conocido como Joselito, o el niño cristero de 14 años, fue declarado santo por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. Están pendientes las causas de canonización de combatientes activos. En especial, merecen ser consideradas aquellas heroicas mujeres que pertenecieron a las brigadas de Santa Juana de Arco. 100 años después, en infinidad de parroquias y en diversos movimientos apostólicos, al terminar festividades, aún se escucha el grito: "¡Viva Cristo Rey!".